Bienvenidos a todos y a todas en una ocasión más aquí en la cabina de radio ULS para el episodio número 15 de nuestro podcast Faro Teológico, un podcast en donde se hablan las temáticas más importantes y más interesantes sobre el mundo teológico. Recordar de que aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña se tiene la carrera de la licenciatura en teología, en la cual se miran estos y muchos más temas. En esta ocasión nos acompaña la licenciada Idania Mejía, quien es licenciada en teología y máster en teología latinoamericana. Buenos días, licenciada. Buenos días. Es un gusto tenerla aquí pues en la cabina de radio ULS para que nos venga a conversar, a darnos luz sobre un tema pues bastante relevante adentro de lo que sería el análisis bíblico, ¿verdad? Y es que vamos a hacer, licenciada, una exégesis, ¿verdad?, de la lectura bíblica de Jueces 19 y vamos a hablar en específico del tema del feminicidio desde una lectura político-teológica del cuerpo. Licenciada, para comenzar este podcast, ¿nos podría introducir hacia esta temática? Claro, nosotros podemos escuchar, ¿verdad?, feminicidio desde una lectura político-teológica del cuerpo y uno se puede quedar en blanco. Pero para ir introduciéndonos a esta temática, licenciada, ¿cómo podemos comenzar a entender estos conceptos? Bien, gracias, Rodrigo. Hola a todas y todos. La verdad es que es un gusto estar aquí y poder compartir un poco de esta investigación que ha durado pues bastante tiempo. Si nosotros hablamos del feminicidio, como ya bien nos comentaba Rodrigo, pues realmente el tema es muy amplio y los conceptos y la serie de cosas que se nos pueden venir a la mente pueden ser quizás demasiadas. Es decir, si nosotros hablamos del feminicidio, quizás nunca a nosotros se nos ocurriría abordarlo desde la fe, o en todo caso desde lo bíblico, y quizás menos desde lo exegético, que son categorías totalmente diferentes. Entonces, una de las intenciones de trabajar o de abordar o de profundizar quizás en el tema del feminicidio es precisamente ver todas las aristas habidas y por haber, y en este caso más puntualmente desde lo bíblico, teológico y desde categorías políticas, desde categorías eclesiales, pero entendidas desde la corporalidad. Si nosotros hablamos de feminicidio de forma general, antes de profundizar y antes de adentrarnos propiamente a lo bíblico, teológico o a lo exegético, pues la ley dice que un feminicidio es un tipo de violencia ejercida contra las mujeres y que siempre le anteceden a actos violentos. Es decir, dentro de las categorías o dentro de las formas de violencia que existen, el feminicidio es una. Y generalmente se entiende como la más grave o como el culmen de la violencia. Va a ser bien interesante y creo que era también una de las intenciones de abordarlo en esta investigación, ver cómo la sociedad salvadoreña entiende el feminicidio. Primero porque se dice que somos una sociedad creyente, y segundo porque hemos estado en los primeros lugares de feminicidio. Entonces, esa también era una de las intenciones en realidad. Si nosotros somos un país tan creyente, ¿por qué existen tantos feminicidios? Porque hasta hace poco han ido existiendo, se han ido formando instancias jurídicas que permitan entonces abordar el tema del feminicidio de forma puntual. Hace algunos años, no había un juzgado especializado para feminicidios. Todo feminicidio o violencia cometida contra las mujeres se tomaba como un homicidio normal. Y no digo que el homicidio o el asesinato sea normal, simplemente la sociedad lo normaliza, la sociedad lo entiende como parte de la violencia, pero como parte de esa violencia o como las características de esa violencia existen ciertos parámetros o ciertas categorías que son exclusivamente hacia las mujeres. En ese sentido, abordar el feminicidio desde lo bíblico teológico, pero también desde esas categorías de la corporalidad, nos va a nosotros dar una luz no solamente de las leyes que existen en nuestro país, no solamente de los índices que existen de violencia y de feminicidio en nuestro país, sino también de cómo la sociedad salvadoreña lo ve, cómo la sociedad salvadoreña lo percibe y cómo también lo transmite
Y aparte de eso, cómo lo interpreta desde la fe. Claro, en episodios anteriores, con respecto a la interpretación de la fe, habíamos estado hablando en este mismo podcast acerca de la literalidad en la que se puede leer los pasajes bíblicos, y también acerca del tipo de análisis que la mayoría de las personas tienen o obtienen de sus bases de fe, tanto en sus hogares como en sus espacios de congregación. Se hablaba de que por lo general hay espacios de congregación en donde hay una literalidad de análisis con respecto a los pasajes de la Biblia. Y es que, bueno, más adelante vamos a ver este apartado de la Biblia que es Jueces 19, el cual me imagino que se le hará un análisis, ¿verdad? Y que tiene que ver con este tema del feminicidio. Así es. Quizás partiendo de lo que tú decís, podemos nosotros poner sobre la mesa una premisa, y es que si bien es cierto, en el mundo académico y teológico se habla de literalidad, en las comunidades, en la sociedad en general, se dice, si no está en la Biblia, no lo creo. Claro. Pero ¿qué pasa entonces? Ahora sí, ¿no? Puedes poner en contraposición las posturas. ¿Qué pasa si sí está en la Biblia? Claro. ¿Qué pasa si tú lees ojo por ojo y diente por diente? O sea, entonces, ¿es válido? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y si bien es cierto, nosotros lo avalamos, ¿hasta qué punto lo avalamos? Generalmente la sociedad avala cosas desde lo simbólico. Porque si tú vas y le preguntas a alguien, ¿usted está de acuerdo con que maten a las mujeres? ¿Usted está de acuerdo con que maten a una persona? A lo mejor muchos te van a decir que no. Pero el comportamiento dentro de la estructura social te dice que sí lo avalan. ¿Por qué? Porque hay silencio, porque hay silenciamiento, porque hay diversas formas en las que se oculta, porque hay rumorología dentro del lenguaje y se dice, no, eso es normal. El que una pareja se moleste, se golpee, eso es normal. Entonces, dentro del conjunto simbólico que existe dentro de la estructura social, hay diversas formas de entenderlo y de reinterpretarlo. O sea, alguien no te va a decir directamente, y eso es a lo que quiero llegar, alguien no te va a decir directamente, estoy de acuerdo con que la maten. Pero sí, los diversos comportamientos te van a dar chance para que entonces entendas, o para que entonces tú digas, esto es normal. Y eso es lo más común en la realidad y en la actualidad, decir, esto es normal. Es a través del tiempo, licenciada, que esa normalización de esta violencia, específicamente una violencia en contra de la mujer, se ha ido pues gestando, y a través de todos estos miles de años prácticamente ha sido casi la misma. ¿Cómo puede explicarse esto con respecto a lo social, digamos, al imaginario colectivo, teniendo desde punto de referencia estas tradiciones en base a las creencias? Lo primero que debemos tomar en cuenta es el lenguaje. El lenguaje puede ir desde que cuando nosotros somos niños, por autonomía, alguien dice el rosa es de niños y el azul es de niños. O sea, la disparidad que se hace entre los géneros es lo que permite que las relaciones entre géneros, o que entre las relaciones entre los géneros exista diferencia. Es decir, unas cosas son para este grupo y las otras cosas son para el otro grupo. Entonces se empieza a categorizar desde lo simbólico. No lo decís, o sea, no está explícito, pero está implícito dentro del comportamiento, porque no lo decís. Entonces, los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. Los hombres no lloran, las mujeres sí. Los hombres no son sensibles, las mujeres sí. Entonces, no está explícito, pero sí está implícito dentro del lenguaje. Algo bien cotidiano es, por ejemplo, hay gente que dice que los piropos o el acoso, que más bien es acoso, no piropos, es normal. ¿Pero por qué es normal?
¿Por qué a alguien le gustaría que le digan cosas en la calle? ¿Por qué yo no podría caminar tranquila? Solo por existir, nada más. Avanzamos del lenguaje a lo que sí está explícito, pero que sin embargo sigue teniendo detrás de todo ese panorama, sigue existiendo todavía esa forma de lenguaje que dice y que no dice. Por ejemplo, uno de mis escritores favoritos salvadoreños es Salarrué. Salarrué, ustedes saben de que su narrativa es muy especial. Es súper dinámica, su lenguaje es muy popular, es muy simbólico, es maravilloso, realmente es maravilloso. O sea, la forma en la que él estructura todas sus narrativas te dice muchísimo, muchísimo. Hay una obra que casi nadie conoce, no sé por qué, pero es la de Remontando el Luluán. Y en esa obra se narra como una mujer es secuestrada por un hombre. Hay una parte en la que dice una mujer, que dice que esta mujer era negra y que estaba desnuda, pero la describe como una mujer hermosa. Y dice que la persona que la secuestra o el hombre que la secuestra es un hombre blanco. Entonces, lo primero que podemos ver, aparte de lo extraordinario que escribe Salarrué, es la simbología que está implícita en el lenguaje que está utilizando. Número uno, está poniendo o exponiendo cómo dos clases sociales son diferentes. Además de eso, está exponiendo cómo hombres y mujeres tienen ventajas y desventajas. Tercero, y de lo que casi nadie habla, es que la obra se sacó ya por 1932. Lo cual implica que para esa época hay una serie de eventos sociales y políticos que reflejan precisamente las disparidades entre las razas y las clases sociales. Entonces, en este sentido, Salarrué utiliza el cuerpo de una mujer para hablar sobre las disparidades sociales. Y ahí es cuando nosotros entonces sí podemos hacer una reinterpretación de la corporalidad de las mujeres para interpretar o para exponer elementos políticos y sociales. Y así, de igual forma, se utiliza también en la Biblia, en muchas ocasiones. Y se sigue utilizando también en la actualidad, con anuncios de televisión, con diversas formas de exponer los cuerpos de las mujeres para hablar sobre esto o aquello. El tema que estamos abordando en estos momentos, de hecho, tiene la palabra cuerpo, es decir, tiene mucho que ver con el cuerpo. Y también, pues, hacía usted el análisis sobre esa vulneración o ese estado de vulnerabilidad del cuerpo con respecto al cuento de Salarrué. Creo haber escuchado con anterioridad su análisis sobre Jueces 19, ¿verdad? Ese pasaje bíblico en donde se narra, ¿verdad?, una situación atroz. No sé si aún es momento de hablar sobre eso. Sin embargo, es muy importante hacer énfasis sobre la importancia del concepto cuerpo y sobre su relación con la mujer. ¿Cuál es la importancia de este concepto de cuerpo y su relación con mujer? Quizás antes de hablar del cuerpo como tal, siempre va a ser necesario exponer y hacer la diferencia entre lo femenino y la feminidad. Sí. Que generalmente se confunde, se piensa que es lo mismo, pero cada una de estas va a otorgar características especiales a la corporalidad. Es decir, la corporalidad nosotros podemos tomarla porque todo ser humano tiene corporalidad. Hombres, mujeres, todos tenemos corporalidad. Pero, así como hacíamos la interpretación de la narrativa de Salarrué, de esta misma forma, en la actualidad también se ha utilizado el cuerpo de las mujeres por diversas formas, igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué retomar la figura del cuerpo? Bueno, para esto quizás es necesario hablar de la realidad del Salvador. Muchos de los feminicidios, hasta hace unos años, se otorgaban directamente a los diversos índices de violencia o de formas de violencia en El Salvador. Por ejemplo, las pandillas. Se decía, las pandillas llegan... Bueno, una de las historias muy comunes en las diversas comunidades era de que si una chica en una edad promedio, digamos, era llamativa para un pandillero, estos llegaban a las casas y decían
quiero que me la den para que sea mi novia, mi mujer, mi esposa o como le quieran llamar. Es una historia muy común. Entonces, esta forma de violencia para abusar de las mujeres, si nosotros nos vamos más a fondo, entendemos entonces que la corporalidad representa territorialidad. Es decir, si los grupos de pandillas, por decir algo, por enfocarnos en una forma nada más, van y retoman a las chicas de esta comunidad, de esta colonia, para decir en esta colonia mando yo, entonces la corporalidad se vuelve algo importante. La corporalidad deja de ser mía para pasar a ser pertenencia del otro. ¿Por qué? Porque el otro tiene más poder que yo. De igual forma, hay diversos casos de feminicidio en El Salvador en los que absolutamente todos los feminicidios sufrieron violencia sexual antes de. Y aparte de eso, luego de esto, luego de haberlas abusado sexualmente, luego de matarlas, en muchas ocasiones se mutila. Entonces es como matar 3 veces a alguien. ¿Pero por qué? ¿Por qué ensañarse tanto con la corporalidad? ¿Por qué destrozarla de esa forma? Hay diversos casos en el país. Por ejemplo, está el de Jocelyn, que fue una chica que mató a su pareja y que la cortó así en diversas partes y las dejó en diversos lugares del país. ¿Por qué ensañarse de esa forma? Es la pregunta. Entonces, a lo largo de los años, la corporalidad ha representado fecundidad, ha representado territorialidad, ha representado también seducción. Entonces, la corporalidad retoma formas diversas. Ya si nosotros queremos hacer una reinterpretación y queremos compararlo con la corporalidad de Cristo, por ejemplo, que también fue asesinado, que también fue maltratado, entonces eso se vuelve más interesante. Porque ya nosotros decimos, entonces, la corporalidad no es solo un cuerpo en sí. ¿Qué representa para el otro? Emmanuel Levinas decía que el problema no es que exista el otro y yo en una sociedad, ¿no? Porque el derecho mío llega hasta donde puedo yo violentar el derecho del otro. El problema es que existe un tercero. Entonces siempre dentro de la sociedad está lo que pienso yo, lo que piensa el otro y lo que piensa el resto. Cada una de esas cosas se van a imprimir en las diversas formas de violencia también. Esto con respecto a la corporalidad que usted nos mencionaba, licenciada, es bastante importante porque muestra un factor clave en lo que estamos hablando, y es la situación del poder. ¿Por qué? Se ensañan tanto, claro, en estos casos, en destrozar el factor cuerpo, cuando se tiene esa percepción de poder, de autoridad, de propiedad, ¿verdad? Es entonces en donde nosotros nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿es el poder la principal causa, o la sensación de poder, la educación sobre el poder y la percepción sobre el poder que se tiene con respecto al cuerpo femenino, el principal causante, o realmente no es el poder, es otra sensación o otro tipo de percepción por parte en este caso del victimario? Quizás en gran medida sí es parte. El poder es quizás del 100%, el 80%. A lo largo de los años se ha utilizado el cuerpo para representar territorialidad. Podemos escuchar en diversas ocasiones de personas mayores o en libros de historia de cómo, por ejemplo, se colgaban los cuerpos en la época de la guerra, en los límites de las ciudades. Lo mismo en el Antiguo Testamento. Se secuestraban a los extranjeros y se abusaba de ellos, porque la violencia sexual era una forma de humillación al extranjero también. Y si nosotros vemos en los migrantes, por ejemplo,
casi siempre uno de los miedos de las mujeres es que abusen sexualmente de ellas. Y casi siempre uno de los miedos de los hombres es que los maten en el camino. Entonces la corporalidad dice mucho de la territorialidad, pero ¿quién maneja el territorio? O sea, ¿quién hace la ciudadanía? En este caso, esto ya es una interpretación más política, porque ciudadanos en teoría somos todos. Sin embargo, hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, en medida de quién tiene más poder. El que está más arriba tiene más poder siempre. El que tiene mayor capacidad adquisitiva tiene más poder siempre. Pero casi siempre las mujeres tienen menos capacidad adquisitiva, sus salarios son menores, generalmente a los de los hombres. Las carreras, muchas veces las mujeres no las logran terminar o no logran tener acceso a una universidad. Entonces se quedan en su mayoría en un estándar medio del poder, por decir algo. Aunque claro, no podemos decir que el feminicidio se va a dirigir directamente solo a los sectores pobres, por decir algo, o a los sectores de clase baja, porque no es cierto. Hay feminicidios en todas las clases sociales y de las diversas formas habidas y por haber también. Entonces, el poder sí es parte, o el ejercicio del poder dentro del derecho mismo, o sea, de la ciudadanía como tal, y de la pertenencia a una sociedad, es parte de las causas del feminicidio. Pero el poder desmedido, eso sí, el poder desmedido, el poder descontrolado y el poder malentendido también. Claro, es una interpretación errada, obviamente, ¿verdad?, de lo que significa el poder. Feminicidio desde una lectura política teológica del cuerpo. Exégesis de Jueces 19. ¿Qué podemos hablar acerca de este pasaje bíblico y cómo lo podemos relacionar con lo que ya hasta estas alturas del podcast hemos hablado? Pues hemos hablado pues del cuerpo, hemos hablado de la situación del feminicidio, la situación política y social del país, y también la situación política y social de la cultura en sí, relacionada con la fe y relacionada con las tradiciones, ¿verdad? Quizás a mí me gustaría preguntarles a los que nos escuchan y las personas que nos escuchan si alguna vez han leído Jueces 19. Jueces 19. Cuando pregunto, casi todos me dicen, no lo había leído. Algunos dicen que sí, pero en realidad es un pasaje bastante fuerte. Jueces 19 habla sobre un feminicidio. Vamos a parafrasearlo, no leerlo textualmente, pero el texto relata como una mujer. Hay dos versiones. Bueno, dentro de las interpretaciones de la Biblia El Peregrino y la Biblia Jerusalén, dice que ella se había ido de su casa porque se molestó con su marido. En la otra versión dice que ella se había ido de su casa porque le fue infiel. Son versiones bien disparejas para comenzar. No tienen similitudes. Exactamente. Entonces, aparte de que son versiones muy disparejas, cuando nosotros comenzamos a leer el texto comienza diciendo que ella se va para la casa de su padre. Cuando está en la casa de su padre, su esposo llega a buscarla y dice que intenta hablarle al corazón. Esta es una frase muy profunda porque significa que intenta razonar con ella. O sea, en el sentido hebreo eso significa que intenta hablarle al corazón, es razonar con ella. Dice que se queda en casa del padre de la chica, comen, beben, están ahí. Cuando él se quiere ir, el suegro le dice que se quede otro día más, siguen bebiendo, siguen comiendo, disfrutando, y al final se terminan yendo. Él se va obviamente con su mujer. El texto comienza diciendo la concubina de Leví. Ella no tiene nombre, para comenzar. Se dice que es una concubina, no significa que sea un amante, significa que es una esposa, pero de segunda o tercera categoría. Esto significa que no es la primera esposa, por ende tiene menos derecho que la primera esposa. Ya solo ahí, o sea, desde entrada nos plantea el texto que es una ciudadana de segunda o de tercera categoría. O sea, no solamente es mujer, que ya de por sí está abajo, un rango abajo dentro de una sociedad patriarcal,
sino que también es una esposa de segunda o tercera categoría. Es decir, está todavía más abajo de los que están abajo. Entonces, el texto dice que se van, dice que él coge su burro, su mujer y se van. Camino a Gibea, dice que tienen que descansar en la ciudad porque les coge la noche y que nadie les quiere dar posada. Es decir, nadie los quiere recibir en su casa porque son extranjeros. De repente llega un anciano, le dice, ok, vámonos para la casa, llegamos, chévere. Entonces viene y les da hospedaje, les da asilo. En el Antiguo Testamento, la ley de asilo es una de las cosas más importantes que existe, porque los valores principales son el honor y la vergüenza. Es decir, todo lo que yo haga bien me trae honor, todo lo que yo haga en mal me trae vergüenza. Todo lo que esté bien y a mí me trae honor es puro. Todo lo que no es impuro. Entonces la pureza, impureza, honor y vergüenza van a jugar un papel muy importante en todo el Antiguo Testamento. Esos son los valores principales. Entonces todo lo que se haga, absolutamente todo, la comida, el vestido, todo va a girar en torno a hacer bien las cosas. Entonces el dar asilo a un huésped trae honor a una persona. Y la ley dice que tiene la obligación de cuidarlo todavía no sé cuántos kilómetros a la redonda. O sea, si tú vas a una casa, tienen la obligación de darte todo absolutamente y de cuidarte todavía ciertos kilómetros a la redonda para que tú estés seguro. Entonces, dice que se quedan ahí por la noche. Dice que llegan unos hombres a querer abusar de él. Así textualmente lo dice. Y eso sí lo busqué, creo que en la mayoría de las versiones dice igual. En otras dice llegan a querer molestarlo, creo yo. Pero en la mayoría de versiones bíblicas dice llegan a querer abusar sexualmente de él. Porque, como hablábamos anteriormente, el abuso sexual es una de las formas de humillación en el Antiguo Testamento para el extranjero. Ahora bien, el anciano les dice, por favor no hagan esto con mi huésped. Aquí está su concubina y está mi hija que es virgen. Entonces el texto sigue y dice que el anciano toma a la concubina y la echa fuera de la casa. Entonces el texto sigue y dice que las personas que llegan a los hombres malos, dice una versión, dice que abusan de la concubina durante toda la noche. Dice el texto, abusan y la maltrataron toda la noche, hasta el amanecer. Entonces dice que la dejan tirada, ella queda con la mano en el umbral de la puerta y luego en la mañana el Leví sale, le habla, ella no responde, no dice que está muerta, ella no responde, la pone sobre su burro y se la lleva. La pone sobre su asno y se la lleva. Al llegar a su casa, dice que la corta en 12 pedazos y entonces la manda a todas las tribus. Y así luego viene, pues, es como, luego sigue el siguiente capítulo y donde ya se justifican ciertas cosas histórica y bíblicamente, pero lo que significa, pues, es eso, ¿no? Si nosotros lo leemos en la actualidad, pareciera un feminicidio de los que pasaron hace poco. En el Antiguo Testamento y específicamente en el libro de Jueces, una de las características de este libro es que hay una escalada de violencia. Cada cosa que va pasando siempre va a ser más grave. El capítulo de Jueces 19 termina diciendo, jamás se había visto crimen semejante. Jamás se había visto crimen semejante. Pero si nosotros nos vamos atrás en los capítulos anteriores, vamos a ver que a alguien le cortan la cabeza, que a alguien le rompen la cabeza con un martillo. Vamos a ver gente que muere a cantidades gigantescas. O sea, vamos a ver diversas formas de violencia. Pero ¿por qué decir que nunca se había visto crimen semejante si la violencia ya existía en todos Jueces? Entonces, cada forma de violencia que va apareciendo siempre va a ser más grave. Ese es el esquema literario y narrativo de Jueces. Pero en todo el libro de Jueces, en todos los capítulos anteriores, dentro del esquema está, digamos que hay un periodo de paz, la gente vive en paz, vive tranquila. Después de eso hay una forma de pecado, hay un castigo, hay un arrepentimiento, hay un llamado a Dios y Dios responde. Ese es el esquema general en todos Jueces. Pero en Jueces 19 se rompe. Nunca aparece Dios, jamás. O sea, nunca está ni para salvarla,
ni para decir algo. El capítulo termina y Dios no aparece. O sea, hay un silencio, que es un silencio divino, pero al final es un silencio. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el capítulo de Jueces 19, la estructura no es muy diferente a la realidad actual. Primero, ella busca refugio en las instituciones que es su familia, porque se va para donde su padre, pero la deja ir con quien ahora es su dueño, que es su esposo, que aunque ella sea esposa de segunda o tercera categoría, es su esposo. Después, ella busca refugio como extranjera, pero tampoco la protegen. O sea, otra institución social, política, que no la va a proteger. Y al final regresa a su casa y tampoco es protegida. Entonces, durante todo el trayecto, para ella existe mayor vulnerabilidad. Y en cada institución social que visita, jamás va a tener la protección que ella necesita. Adentro de este texto, después de las atrocidades cometidas en la literatura, ¿existe alguna especie de significancia, simbología o objetivo justificado por el cual, o sea, ¿existe algún tipo de simbología después de esto en el cual el texto intenta explicar por qué sucedió esto? No. ¿El texto intenta darle algún sentido o simplemente narra el hecho? En el siguiente capítulo, bueno, el libro termina como... De hecho, el libro comienza así, diciendo que no había rey en Israel. Y termina como justificando, digamos, la necesidad de tener un rey para que no pasen tantas cosas. Sin embargo, si nosotros nos adentramos un poco al exégesis del texto, vamos a ver diversas cosas. Primero, las instituciones familiares como tal, que de hecho en el Antiguo Testamento las instituciones, una de esas es la familia. Entonces, instituciones que no la protegen, la ley dice que debe proteger al extranjero y la ley de extranjería tampoco la protege. Es decir, hay diversas cosas en las que ella nunca va a hacer, bueno, excepto en 2 ocasiones. La primera, cuando ella decide irse, ella es sujeto propio. En las otras ella ni siquiera habla en el texto. Jamás, no se dice el nombre, ella no habla, ella no dice sí, ella no dice no. El texto la silencia por completo para dejar que el poder se entienda en quienes manejan las instituciones entendidas desde la sociedad como válidas. Es decir, su esposo, el anciano y el resto, pero nunca ella. Entonces ella nunca es sujeto en primera persona, nunca es sujeto político como tal, sino hasta que ella toma la decisión de irse de su casa y en última instancia cuando la matan como tal. Porque cuando él le habla y le dice que se levante y se vayan, el texto no dice que ella está muerta. El texto dice que no le contesta. Entonces esto significa que la mató viva. Y ella se va de nuevo, él la recoge, se va y luego dice que la corta en 12 pedazos y igual la manda. Si nosotros hablamos de la corporalidad aquí, bueno, vemos cómo la corporalidad salvó a alguien, pero a alguien que tiene mayor rango social. Es decir, a alguien que es más importante dentro de la sociedad. Y ya si nosotros hablamos de los silencios, que también es una de las cosas importantes que se deben abordar aquí, porque entonces Yahvé siempre aparece en los capítulos anteriores, pero si aquí no aparece, ¿a dónde está Yahvé? Si nosotros hablamos un poco de la cristología, ya podemos decir, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene? Si Yahvé está siempre presente y siempre aparece, ¿a dónde aparece aquí? En este caso es precisamente en la corporalidad de la mujer. ¿Por qué? Pues porque no dice nada. Está diciendo, vean, sí, la corporalidad salva, la corporalidad está aquí, sí se está utilizando esto para salvar, sí se está utilizando esto para decir quién realmente debería de ser Yahvé, quién realmente debería de ser el rey, o cómo debería la sociedad entender las formas de violencia. Porque termina así el texto, nunca se había visto crimen semejante. Entonces, las relaciones de bilateralidad que hay entre lo sagrado, lo profano, el honor, la vergüenza, hombres, mujeres, ciudades, ciudad,
anciano, leví, siempre van a estar en contraposición. Siempre van a reflejar quién tiene más poder, quién es más importante, pero también quién representa a Yahvé. Y en este sentido, el que representa a Yahvé es el que se silencia. O sea, la corporalidad de la mujer, ella misma, aunque no hable, aunque no diga nada. Claro. Esta es la forma de darle una lectura de cierta manera política también y bueno, teológica a lo que sería este pasaje, ¿verdad? Estamos hablando del poder de decisión, el poder sobre la corporalidad, en este caso de la víctima, y cómo podemos entonces relacionarlo al contexto actual. Volvamos de nuevo a la premisa que pusimos sobre la mesa, y es decir, si no está en la Biblia no lo creo, pero ahora bien, esto está en la Biblia. Entonces, número 1, si está en la Biblia y las categorías que aborda son políticas y son sociales, el feminicidio puede abordarse desde la fe. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Claro. Igual que en otros pasajes del Antiguo Testamento. En este caso, claro, hay una narración de cierta manera hasta neutral por parte de este pasaje, en donde se va explicando los sucesos, ¿verdad? Se explican los sucesos. Y como usted nos ha dicho, no existe una invocación o una presencia digamos del Ser Supremo en esta situación, ¿verdad? Sino que todo se queda en seco, en lo oscuro. Entonces, bueno, ya realizando esto, ¿cómo entonces se puede analizar esto? O sea, de la manera en el que el texto funcione para algo, que tenga una funcionalidad positiva, es decir, darle una función positiva al texto de que por sí es hasta cierta manera neutral, hasta cierta manera narrativo. Primero, pues ya dijimos, ¿no? O sea, está en la Biblia, ok, pero la pregunta que quizás en primera instancia debemos hacernos es, ¿las personas de fe pueden manifestarse ante las formas de violencia? ¿Y cómo puede dársele un sentido positivo a ese texto? Se dice por ahí que todo texto tiene revelación. ¿Qué tipo de revelación tiene este texto? Aunque parezca un texto tan duro, tan crudo, por decirlo así. El texto, por más que nosotros queramos acercarnos, asomarnos y rascarle al texto, sin llegar a expandirlo tanto y maltratarlo, es nuestro deber preguntarle al texto. Es nuestro deber preguntarle y cuestionarle también. O sea, si el texto a mí me está diciendo de que existen instituciones sociales y políticas que rigen la sociedad, que se parecen obviamente a las de la actualidad, claro. Entonces, ¿cómo funcionaron antes y cómo funcionan ahora? Si Yahvé no aparece en ningún lado, pero de alguna forma lo encontramos en la víctima, ¿significa entonces que Yahvé debe estar silenciado en la actualidad ante las formas de violencia? ¿O que también puede y habla a través de la corporalidad de las mujeres asesinadas, de los más pobres, de los niños o de los que son marginados de los marginados? Desde el exégesis feminista siempre se dice, se sospecha del texto, porque el texto sigue siendo arcaico. El texto fue escrito hace miles y miles y miles de años. O sea, lo que más yo como teóloga feminista puedo hacer es sospechar del texto, pero para eso necesito entender el contexto cultural, social, político, económico que existía, y de relaciones sociales y del género que existían en esa época, pero no son muy diferentes a las que existen ahora. Vemos nosotros en las calles que desde el lenguaje explícito, muy explícito, se acosan a mujeres. Seguimos viendo feminicidios. El año pasado, si ustedes recuerdan, uno de los últimos feminicidios que se dio en el país fue precisamente de una niña que era menor de edad,
a la cual dejaron desnuda dentro de un saco al fondo de su pasaje. ¿Qué sentido tiene esto para la sociedad que se dice ser creyente? Porque dicen las encuestas que más del 80-90% cree en Dios. Entonces, realmente el texto, aunque sea muy arcaico, nos deja a nosotros luces gigantescas de cómo nosotros deberíamos de ver la sociedad, de cómo nosotros debemos preguntarnos y de cómo nosotros debemos manifestarnos ante las diferentes formas de violencia que existen. Y el feminicidio, por decir algo, porque existen más formas de violencia, y no solamente contra las mujeres, también contra los hombres, en diferentes formas, laborales, en fin. Claro. Bueno, hemos repasado desde un primer momento, teniendo una introducción, ¿verdad?, de estos conceptos como el cuerpo, estos conceptos como el feminicidio, ¿verdad?, cómo diferenciarlo de un homicidio, y también con respecto a lo relacionado con la creencia, con el análisis bíblico, ¿verdad? Entonces, eso que está tan arraigado a nuestra sociedad, como lo es la fe, esto que está tan arraigado a nuestra sociedad como es la malinterpretación del poder por sobre la corporalidad de las mujeres, y esto que está tan arraigado también en nuestra sociedad como lo es la ineficacia de estas instituciones o de estas instancias que deberían proteger esta corporalidad, que deberían proteger este derecho político, ¿verdad?, a la decisión propia, y este derecho político a la decisión del cuerpo, relacionándolo con claro, Jueces 19, en donde se ve una ausencia de una autoridad, por así decirlo, de una autoridad justa como lo es Dios. Haciendo una sección ya de conclusiones. Bueno, ya nos habló usted sobre algunas conclusiones, pero haciendo ya una síntesis. ¿Cómo se puede dar lectura al feminicidio desde lo político teológico actualmente? O sea, ya no relacionándolo con Jueces 19, sino que actualmente en la sociedad darle una lectura político-teológica a los casos de feminicidio. Lo primero es lo que ya se hizo, es decir, tener un juzgado especializado para tratar los feminicidios. No hay suficientes todavía, no todos los casos de feminicidios llegan a un juzgado. No todos los casos de feminicidio llegan a ser resueltos o a tener justicia, por decirlo de alguna forma, pero al menos ese paso ya es bastante. Nuestra legislación en teoría es bastante buena, jurídicamente es muy buena, pero en la aplicación a veces se queda corta. De hecho, somos uno de los pocos países que tiene un apartado único y especial, que es el feminicidio por inducción, que son aquellos casos en los que, por ejemplo, hay una chica que ha tenido una infancia difícil, digamos, por las diferentes formas en las que ha vivido con su familia o qué sé yo, y esta chica, digamos, fue abusada en diversas ocasiones. Volviendo, por ejemplo, al caso de las pandillas, hay muchos testimonios en los que las niñas fueron abusadas de más de una vez, y a lo mejor fue su decisión quitarse la vida, pero eso se puede contar como un feminicidio. Se llama feminicidio por inducción, así está establecido dentro de la legislación. Entonces, ¿por qué se abordó esto de esta forma de feminicidio desde la legislación? Porque aunque no haya un hecho violento de decir yo, hombre, voy y ejerzo mi autoridad sobre esta mujer y con mi poder, con mi fuerza, qué sé yo, decido matarla, pero toda la situación social, política, que no le protegió, que no le permitió a lo mejor tener un aborto seguro, por decir algo,
Entonces ella decidió quitarse la vida. Hay muchos casos, hay un libro muy bueno que se me va ahorita el nombre, que es un libro que recolectó diversas historias. Y en muchos de los casos las chicas que se quitaron la vida estaban embarazadas. Estaban en ciertas semanas de gestación. Entonces, el no hablar de ciertos temas, como por ejemplo el aborto, el abuso sexual hacia los niños, hacia las niñas, no significa que no existan. El no tratarlos no significa que no existan. Creo que la corporalidad, desde la figura política, desde la figura social, comienza, como decíamos al principio, desde el lenguaje. O sea, yo no puedo ir por la calle dándole un piropo, entre comillas, a una mujer pensando que eso es algo lindo. Porque ¿qué pasa con su derecho? O sea, no debería de existir una legislación especial porque no deberían existir feminicidios. Así de sencillo. Porque soy un ser humano y porque tengo derecho a la vida. Soy un ser humano igual que mi compañero, igual que mi compañera, igual que todos. O sea, el derecho a la vida es un derecho universal. Entonces, no debería de existir una legislación especial. Los piropos no son agradables, no son normales. El acoso no es normal. El que un adulto toque a un niño no es normal. El que, qué sé yo, que alguien abuse de su poder siendo adulto, o este adultocentrismo del que tanto padecemos, no es normal tampoco. El problema es normalizarlo. El problema es que nosotros pensamos y lo percibimos como atractivo incluso. Pensamos que eso es el común, pero no debería de ser así. Claro. Feminicidio desde una lectura política teológica del cuerpo. Exégesis de la lectura bíblica, Jueces 19. Hoy, en ya el 15avo, bueno, el episodio número 15 de Faro Teológico, aquí en la cabina de Radio ULS, tuvimos la presencia de la licenciada Idania Mejía, licenciada en Teología y máster en Teología Latinoamericana. Realmente ha sido bastante productiva esta conversación y nos ha dejado varios puntos claros, ¿verdad?, con respecto al análisis de esta situación y de cómo pues se relaciona con una lectura que está desde hace muchos años, miles de años, en las escrituras bíblicas. Es bastante interesante saber cómo se aborda esto en la lectura y cómo podemos traspapelarlo ahora hasta nuestro presente, cómo podemos utilizarlo para nuestro presente, para el análisis del presente y también para la lectura político y teológica de esta situación. Realmente como Radio ULS estamos bastante agradecidos por su participación y pues no nos queda más que estar tan agradecidos y pues si hay un punto más en el que usted pudiera finalizar la participación también y para que los oyentes pues se queden ya con un último punto. Pues quizás para los que estudian teología o las que estudian teología, el reto siempre es tocar textos que nadie quiere tocar. Número 1. Esos textos que están escondidos, esos textos que a veces se nos pasan de largo. En muchas ocasiones me pasó que alguien decía no sabía que ese texto existía en la Biblia. Y para las personas de fe, en nuestras iglesias siempre le he dicho, es la mayor captación de todo, sí, de todo lo que existe. Entonces, cosas como, por ejemplo, un protocolo contra la violencia sería muy bueno. Es decir, ¿qué acciones podemos nosotros tomar desde la iglesia? La iglesia no debe ser solo para adentro, la iglesia debe ser también para afuera. Es el llamado al que verdaderamente está hacia la iglesia. Muchas gracias, licenciada. Recordar también de que las personas que estén interesadas en aprender de este tema y de muchos más temas,
puedan pasar por este canal de YouTube de la Universidad Luterana Salvadoreña, Universidad Luterana Salvadoreña ULS, es el canal oficial de la Universidad Luterana Salvadoreña. Van a poder ver todas las noticias de la universidad y también todas las temáticas de Faro Teológico y de los demás podcasts que Radio ULS posee. Bueno, hemos llegado ya al final del podcast Faro Teológico, sin antes también hacer la invitación a las personas que estén pues interesadas en el mundo de la teología, en que aquí en la Universidad Luterana Salvadoreña se posee la carrera de la licenciatura en teología. Y es bastante importante para nosotros poderles ofrecer esta licenciatura, pues hay muchas personas que desean conocer más sobre la fe, que desean conocer más sobre sus creencias y que desean expandir más ese conocimiento. Así que la licenciatura en teología está ahí para ese motivo. Muchas gracias, licenciada, ha sido un gusto y pues esperamos también en el futuro poder tener otra participación de su parte. Gracias, ha sido también un gusto. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Faro Teológico. Hasta pronto.